es importante. Ya, chicos, eso nada más como referencia. Bueno, vamos a empezar este bimestre. ¿Ustedes de qué grado son? Discúlpenme la ignorancia. Grupo septiembre, cuarto. Muy bien, gracias, Patricia. Algunos son de Cuarto. septiembre, otros son de octubre también. Estamos en los dos grupos, grupo septiembre y grupo octubre, de cuarto de secundaria, y es su último bimestre, ¿no? Tercer bimestre. O sea, ya ustedes entre este mes y el subsiguiente están finalizando el grado, el cuarto año, y pues les quedaría solamente un peldaño, en este caso el quinto de secundaria, ¿sí? El quinto de secundaria. Y a partir de ello, ya usted seguramente para medio año, cabe decir para agosto o septiembre, van a estar en la posibilidad, en la predisposición de postular a educación superior, porque muchas veces los institutos, universidades en agosto brindan los exámenes de admisión correspondientes. Entonces, bueno, recalcarles, siempre enfatizarles, pues motivarles de que sigan estudiando, sigan preparándose, sigan con la lectura, lean siempre, practiquen sus ejercicios de matemática, etcétera, etcétera, a lo que van captando, siempre también con el autoestudio, y eso pues va a permitir que ustedes logren sus objetivos, sus metas, sus propósitos. Recuerden, queridos alumnos, solo el estudio nos va a cambiar el rostro. Como se dice, ¿no? Nosotros podemos tener oro, podemos tener plata, podemos tener cobre. Por ejemplo, Ancash es uno de los productores de cobre más importantes del Perú. Acá Antamina produce bastante cobre. Es la mayor, la mina que produce más cobre a nivel del Perú. Podemos tener todos los recursos naturales, pero ¿cuándo vamos a ser potencia, queridos alumnos de primer mundo, Perú, país de primer mundo? En base a la educación. En base a la educación. No hay otra, si nuestros políticos, nuestras autoridades simplemente se hacen de la vista gorda y buscan otros pretextos y nos enfocamos en la educación, lamentablemente podemos tener todas las riquezas del mundo, pero no vamos a lograr despegar a ser un país, al menos que aspire a ser de primer mundo. No vamos a llegar. Porque siempre nosotros vendemos, ¿qué cosa vendemos? Un ejemplo, ¿no? Vendemos cobre, se lo llevan a Canadá, Europa, etcétera, y luego ya pues con, por ejemplo, a ver, el cobre, ¿dónde lo encuentro? Por ejemplo, en los cables, por ejemplo, de la electricidad. Y dirán, profe, ¿los cables de electricidad no fabrican en el Perú? Pues no. Lo llevan a otro país, lo procesan, lo industrializan y nos los venden a nosotros. Fíjense en nuestra materia prima, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos transformar nuestra materia prima y podamos subsistir y nosotros podamos vender nuestra, digamos, pues, todos los avances científicos, tecnológicos que están, podamos, digamos, competir, ¿no? Por ejemplo, Perú no fabrica autos. ¿Cuándo habrá el momento que podamos fabricar autos? Y eso se va a lograr en base a la educación, chicos. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia, queridos alumnos, sigamos bregando, estudiando. Es importante. El estudio es importante. Ustedes seguramente por múltiples motivos trabajan, algunos de ustedes, y un momentito de su tiempo se dedican a autoestudiar, o sea, se llegan en su casita, leen su módulo, cogen otro texto, investigan en internet y se van a formando. Eso es lo que queremos. Jóvenes que sean indagadores, investigadores, que procuren buscar información en base a su lectura, porque la información no lo vamos a ver pues en la novela, en una película, no, en la lectura vamos a encontrar información y para eso tenemos que tener la predisposición. Bien, queridos chicos, vamos a empezar nuestra clase este tercer bimestre, entonces voy a presentar mi pantalla, por favor, me dicen si se puede observar. A ver. ¿Se observa mi pantalla, queridos alumnos? No, pues. ¿No se ve? Sí, ahora sí. Muy bien, gracias.
Correcto. Si por A o por B no ven la pantalla, puede haber un problema. Dime, Alexander. Dime, hijo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O solamente era un de ok, profe, sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias, hijo, gracias. Muy bien, queridos alumnos, entonces el día de hoy vamos a pasar a otro tema, a platicar de otro tema. En este caso, cuarto año netamente nos hemos abocado a desarrollar literatura peruana y vamos a hablar del realismo peruano, ¿sí? Del realismo peruano. Entonces, siempre tengamos presente de que, wow, algo se me fue acá. Wow, un momentito, chicos. Ay, Dios. En el realismo peruano, básicamente es con este movimiento literario culmina lo que es la literatura del siglo XIX, chicos, la literatura del siglo XIX. Hay que entender que en el siglo XIX confluyeron en nuestro país tres movimientos literarios. En primer orden, lo que es el costumbrismo, luego el romanticismo y por último el realismo. ¿Sí? El realismo. A ver, ¿qué entendemos por realismo? ¿Sí? ¿Qué es el realismo? Para partir del realismo, queridos alumnos, es un movimiento literario, ¿no? Es una corriente literaria que se va a originar en Francia, ¿ya, chicos? En Francia, en el siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX. Es importante esto conocer como parte de cultura general. El realismo, entonces, ya sabemos, surge en Francia en el siglo XIX y surge como una reacción contra el romanticismo. Recuerden que el romanticismo, o sea, para los escritores románticos, primero era la pasión, los sentimientos, el amor. Eso era lo primordial para los románticos. Y el realismo surge en oposición al romanticismo. Es decir, para los realistas primero es la razón, el conocimiento, y luego la pasión, el sentimiento, el amor. Entonces el realismo, reitero chicos, surge en contraposición al romanticismo, ¿no? Y recordando que el romanticismo surge en Alemania. El romanticismo surge en Alemania y el realismo surge en Francia, en este caso a fines del siglo XIX. Bien, eso como preámbulo. ¿Qué más podemos decir? En el Perú dice que se suscitan los hechos o el contexto histórico cuando nosotros los peruanos estábamos sumidos en el dolor que nos causó la guerra con Chile. Ya saben que los chilenos ganaron la guerra, ¿no? La guerra que empezó en 1879, más o menos hasta 1882, y pues los chilenos no ganaron la guerra, ¿no? No solo estamos en crisis por las consecuencias funestas de la guerra, sino también que exhibíamos una cierta descomposición política y moral. Esa descomposición política moral que hasta ahora no hemos podido, pues, digámoslo, sobreponernos. La guerra contra Chile y la subsiguiente derrota y pérdida de importantes provincias sureñas nos puso ante la evidencia de una crisis moral, ¿no? Seguramente se preguntarán, profe, ¿por qué perdimos la guerra con Chile? Vamos a ver un poco hoy día desde un enfoque ensayístico que desarrolla González Prada acerca de lo que es el realismo peruano. ¿Qué más podemos decir del realismo? Bueno, aquí hemos dicho de la crisis moral, ¿no? Que es causante de esa descomposición social, ¿no? De la sociedad, que fue nuestro principal enemigo. El sueño del país legendario y ubérrimo de una raza milenaria y orgullosa cayó por los suelos, devastados por la realidad de los hechos. El duro golpe y la prolongada invasión chilena despertaron una conciencia crítica que enjuició duramente el pasado, que buscó en el precario presente las posibilidades de resurgimiento. En ese instante se irguió el verbo inflamado y virulento de don Manuel González Prada. Recordemos, chicos, chicas, que González Prada es el máximo exponente del realismo peruano. Y él, con sus ensayos punzantes, va a criticar la clase política, la clase social, la clase militar de nuestro Perú y nos va a decir por qué perdimos la guerra con Chile, ¿no?
¿Qué más podemos decir? Hurgando las causas de nuestra postración y el debacle, pero también halló espacio propicio para su desarrollo el realismo que, al igual que en Europa, analizó los factores de la descomposición y fustigó con amargas tintas nuestros defectos. Disculpen chicos, un momentito, no sé si es que es algo urgente, voy a contestar el celular. Buenas, dígame. Buenas. Sí, dígame. Estoy ocupado ahorita en clases, por favor, discúlpeme más, luego converso. Bien, seguimos chicos, disculpen. ¿Qué más podemos decir? El ensayo y la novela fueron los vehículos propicios para tal intención. Y junto a de González Prada y un grupo de mujeres escritoras, constituyó pues incesante ejercicio de la conciencia nacional. Chicos, ¿qué más? La literatura realista en nuestro país levantó los ánimos de los escombros, los análisis y planteamientos políticos doctrinarios, cuestionó el sistema imperante y criticó el comportamiento de los caudillos militares. El pensamiento nacionalista y el afán renovador caracterizan esta escuela, brinda el testimonio de los problemas del país, visualiza sus causas y propone alternativas. Bueno, acá como representantes tenemos algunos que tenemos que conocerlo, ¿no? Como parte de nuestra cultura general. Por ejemplo, una de las representantes fue Mercedes Cabello de Carbonera. Tiene una obra que se llama Sacrificio y Recompensa y seguramente el más importante, la obra El Conspirador. Luego tenemos a Manuel González Prada, seguramente el más importante, ¿no? Que hemos indicado con su obra Páginas Libres y Horas de Lucha. Luego tenemos a otra escritora, en este caso puneña, de Clorina Mato de Turner, con su obra, su novela Ave sin nido, ¿no? Luego comentamos algo de Ave sin nido. Luego tenemos a Teresa González de Fani, ¿no? Abelardo Gamarra, tiene una obra que se llama La ciudad de los pelagatos, ¿no? Y otros, pero que destacan estos son estos escritores que hemos mencionado acá. De esta época, ojo, la mujer desempeñó un papel muy importante, ¿no? Como pueden ver acá tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, Clorina Mato de Turner, Teresa González de Fani. Fíjense, habían escritoras mujeres que surgieron a la palestra intelectual de nuestro país, ¿no? De todos ellos, obviamente el mayor exponente de talla hispanoamericana es el intelectual clásico Manuel González Prada, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, vamos a ver con las características ahora. ¿Cuáles son las características del realismo en nuestro país? Básicamente en nuestro país. El primero dice el radicalismo político y social, ¿ya? Existió ese radicalismo político y social. Obviamente es antihispanista y es anticlericalista. Cuando decimos antihispanista, anti, ya saben ustedes, es contra, hispanista, España. Es decir, los escritores realistas estuvieron contra los españoles. ¿Ya, chicos? Estuvieron contra los españoles. ¿Cómo, profe, con los españoles? O sea, no querían aceptar nada o ninguna influencia que provenga de España. Partiendo en este caso de la norma, o sea, de la norma de la gramática. Recuerden que nosotros lo que hablamos el español, queridos alumnos, estudiantes, nosotros hablamos, escribimos bajo los cánones que nos emana pues la Real Academia de la Lengua Española. Estamos. Si yo digo, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, político, la palabra político que vemos acá lleva tilde, ¿no? Lleva tilde acá. ¿Y qué pasa? Yo no le quiero poner tilde, simplemente estoy yendo contra las normas que emana la Real Academia de la Lengua Española, cuya sede está en España. Entonces, pues cuando alguien me lee, pues yo puedo escribir un texto, lo lee, mi texto dice, no está con tilde, por ejemplo, simplemente me catalogan que pues soy, no doy a la talla de escritor, porque ni siquiera sé tildar. Entonces la sociedad siempre nos va juzgando. No pasa nada, ni siquiera escribe bien. ¿Por qué? Porque las normas se hacen para cumplir. Entonces esos escritores peruanos no querían ninguna norma que venga de España. Ejemplo de ello es esta de acá.
Veamos acá, chicos. Pregunto, a ver, ¿cómo estamos? Observan acá ustedes la palabra páginas. Sí observan, ¿no? Pregunto, ¿estará bien escrito? No, profesor. ¿Cómo se escribe páginas? Con G. Correcto, con G. Entonces, profe, ¿qué pasó, profe? Si usted se equivocó ahí. Como les decía, por ejemplo, González Prada, Manuel González Prada, era el hombre más culto del Perú, seguramente del siglo XIX, el más intelectual de nuestro país. Y él dijo, pues, no, yo no tengo por qué obedecer las normas de la Real Academia. No tengo por qué obedecer. Y dijo que él quería crear su propia norma, decir que reemplazar la J, en este caso, como vemos acá en páginas, en reemplazo de la G. Simplemente quiso romper las normas que venían de España. Entonces nosotros como lectores, no me voy a poder sacar, digamos, yo como lector, o aunque sea como profesor, yo no puedo decir a González Prada, pues, corrige tu término, has escrito mal. Porque en literatura es permitido y él tiene su sustento, ¿no? Por ejemplo, González Prada decía que la preposición a debe llevar tilde. Era la propuesta de él. Entonces, por eso es en este caso es antihispanista. No quería nada de España. Luego dice que es anticlericalista. ¿Por qué anticlericalista? Ya saben, reitero, anti es contra, clero y iglesia. Es decir, los realistas estuvieron contra la iglesia, pero exclusivamente contra la iglesia católica. Chicos, ojo, yo no tengo nada que ver con la iglesia, no tengo nada que ver, no va a pensar el profe, creo que es ateo, no cree en Dios. Yo soy muy creyente, creo en Dios. Pero los escritores realistas eran anticlericalistas, estaban contra la iglesia. Ahí vemos este ejemplo, lo que les decía de Clorinda Mato de Turner, de su obra Ave sin nido, de esta obra. En Ave sin nido, por ejemplo, queridos alumnos, es la historia de dos muchachos, ¿no? Un muchacho que se llamaba, acabo de poner ya, uno que se llama Manuel, un jovencito. Este Manuel era un tipo muy estudioso, se fue a Lima a estudiar, mientras que había otra muchacha de nombre Margarita. La otra muchacha. Esta es hija de una mujer campesina de nombre, wow, se llama Margarita, ¿ya? Para que tengan una idea de qué trata esta obra. Y acá vamos a ver la crítica a la iglesia. Ahora, como le decía, Manuel era un muchacho que tenía dinero, ¿no? Ahora, el escenario de este lugar, el de esta novela, es Quillac, es el lugar de la novela, Quillac. Pues como referencia está en Puno, ¿no? Quillac. Ahora, como lo decía Manuel, su madre era una mujer gamonal, era terrateniente, tenía dinero. Y su padre era un cura. Eso lo sabía todo el pueblo. ¿Y quién era el cura? Era un cura, bueno, seguramente pues el cura tuvieron algo ahí con la terrateniente y fruto de ese amor nació Manuel. Y Manuelito se fue a estudiar a Lima. ¿Sí? Ese cura se llamaba Pedro, voy a abreviar ya, Pedro Miranda Claros, así se llamaba, Pedro Miranda Claros, era el curita que era el papá de Manuel. Bien, mientras que Margarita, su madre, era una campesina, una humilde campesina, y su padre también campesino humilde. Su papá, Juan Yupanqui, muere. Y tiempo después, también su mamá de Margarita muere. Pero obviamente, como ya Margarita quedaba huérfana, quedaba en desamparo, su madre, antes de morirse, se lo va a entregar a los esposos Marín para que lo críen a Margarita como si fuera su hija. Y le va a confesar a la señora Marín, ¿no? A la señora Marín de que Margarita, su hija Margarita, su verdadero padre no era Juan Yupanqui,
sino era este cura. ¿Qué había pasado? Se dice que la mamá de Margarita, cuando fue a confesarse a la iglesia, este cura lujurioso abusó de la madre de Margarita y fruto de ese abuso sexual nació Margarita. Obviamente la mamá de Margarita no lo avisó a Juan Yupanqui, no lo avisó y Juan Yupanqui se murió creyendo que era su hija. Entonces Margarita, su madre era pues, la campesina y su padre era Pedro Miranda Clara. Es decir, Manuel y Margarita eran hermanos del mismo padre, del cura. Ahora, Manuel, como les decía, se fue a trabajar a Lima y cuando regresa a Quillac y encuentra a Margarita hecha una señorita, ¿no? Y Manuel se enamora, ambos se enamoran, Manuel y Margarita. Bueno, todo estaba muy bien hasta que anuncian su boda. Dicen que Manuel le dice que y Margarita se van a casar. Obviamente la señora Marín, que sabía la historia, les va a comentar un día antes de su boda que este matrimonio entre Manuel y Margarita no debe darse. ¿Por qué? Porque son hermanos. Son hermanos. Por eso lleva el título de ave sin nido, ¿no? Aves, en este caso Manuel y Margarita son palomitas, aves, y que no tienen nido, donde en este caso su nido de amor no se va a poder realizar porque son hermanos. ¿Fruto de qué? Fruto del abuso de este señor lujurioso cura que se vestía su túnica, pero era un tipo despiadado que abusaba de las mujeres. Entonces, como pueden ver, queridos alumnos, acá, ¿qué hace? ¿Qué está demostrando con esta tendencia de la novela de Clorinda Mato de Turner? Su anticlericalismo. Se va a criticar a la iglesia, ¿no? A la iglesia que va, pues, a aprovecharse de las mujeres, ¿no? Se aprovecha de las mujeres y ahí va retratando, ¿no? Recuerden que el realismo trata de reflejar la realidad, por eso se llama realismo. Trata de retratar la realidad tal cual es, ¿no? Bien, otra característica del realismo es el indigenismo y nacionalismo violento, ¿no? Cuando hablamos de indigenismo, y recuerden que nuestro país es un país indígena, ¿no? En la cual existen o coexisten muchas culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, González Prada, pues González Prada dice, la única persona a quien debemos revalorar después de la guerra con Chile son los indígenas, o sea, los campesinos. ¿Por qué? Porque estos campesinos, estos indígenas son los que pusieron el pecho en la guerra con Chile. Son los que pusieron el pecho, pese a su ignorancia y a su limitada capacidad seguramente para las operaciones militares, estuvieron frente a la batalla. Mientras que los criollos, entre comillas criollos, y los limeños estaban encerrados en su claustro. ¿Qué más? Otra característica, censura dice el pasado y exalta el futuro, ¿no? Censura el pasado, pues aquel pasado que nos llevó al fracaso de la guerra con Chile, ¿no? Y exalta el futuro indicando que los jóvenes van a ser el cambio del futuro, ¿no? Y la apuesta por los jóvenes. Otra característica es una corriente marcada hacia la objetividad, ¿no? Ya saben, cuando decimos a la objetividad, a lo que va a observar en este caso. Otra característica es que el desarrollo como temas socioeconómicos, desarrollo de temas sociales y temas económicos, ¿no? Otra característica, posee un propósito pedagógico. Cuando decimos propósito pedagógico, es decir, las obras de Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido, Páginas libres, Horas de lucha, su objetivo es enseñar, ¿no? Enseñar al lector, tomar conciencia al lector, ¿no? ¿Qué más? Describe con precisión a los personajes y escenarios. Bien, aquí tenemos a los representantes, ¿no? Hemos indicado Manuel González Prada, que es el máximo exponente del realismo peruano, eso no se olviden, queridos alumnos. González Prada es el mayor exponente del realismo. Clorinda Mato de Turner, ya saben, González Prada tiene dos obras, ¿no? Muy conocidas, Páginas libres y Horas de lucha. Clorinda de Mato de Turner, y su obra conocida, Ave sin nido, ¿no? Mercedes Cabello de Carbonera, El conspirador. Abelardo Gamarra, 100 años de la vida perdularia,
María Nieves y Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa Cavarrubias, su obra como cromitos en este caso, Amalia Puja de Lozada, La felicidad. Bueno, y aquí pues les sugiero que al menos manejemos estos dos, Clorina Mato de Turner y Manuel González Prada como máximos exponentes del realismo peruano. Bien, entonces vamos a platicar sucintamente de González Prada. Como pueden ver ustedes, nació en 1848, la guerra con Chile fue en 1879, en su vida, ¿no? Y fallece en 1918. ¿Qué podemos decir de González Prada? Como referencia, obviamente acá hay que tener en cuenta como referencia, no tanto vamos a explicar cuántos hijos tuvo, no vamos a explicar si tuvo mujer, no tuvo mujer, son cosas secundarias, ¿no? ¿Qué podemos decir de González Prada? Es el más connotado representante del realismo peruano, es el, digamos, el máximo exponente del realismo peruano. ¿Qué más? En el campo ideológico se le considera el precursor del socialismo peruano. O sea, González Prada es el precursor del socialismo en el Perú. El fundador es José Carlos Mariátegui, pero el precursor es, en el campo ideológico, en el campo político, no se olviden, el precursor del socialismo es Manuel González Prada. ¿Qué más? En su prosa, o sea, en su ensayo, ¿no? Denuncia los males de nuestra sociedad. ¿Qué más? Contribuye a la aparición del primer movimiento obrero peruano, ¿no? Cuando hablamos de la aparición del primer movimiento peruano, hablamos de la famosa CGTP que existe hasta ahora, la Central General de Trabajadores del Perú, ¿no? Lo que engloba ahí pues a las personas de construcción civil, etcétera, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que nació en Lima en 1844, de una familia aristocrática, es decir, una familia pudiente, ¿no? Tenía mucho dinero. ¿Qué más? Estudió en el seminario conciliar y después estudió en la Universidad de San Marcos, ¿no? Donde, bueno, en este caso en San Marcos, va a manifestar abiertamente su anticlericalismo, ¿no? González Prada también estuvo contra la iglesia. Otra característica es el primer literato que propicia una toma de conciencia del problema del indio, y por eso se le considera el precursor del indigenismo. Recordemos que el indigenismo todavía en el campo del literario se desarrolla en el siglo XX, pero González Prada ya en el siglo XIX hace una propuesta, ¿no? Y enaltece al indígena, hemos indicado, y por ende se le considera el precursor del indigenismo. ¿Qué obras escribió González Prada? Las obras que escribió González Prada básicamente fueron las en poesía y ensayos, ¿no? En poesía, minúsculas, presbiterianas, exóticas, baladas peruanas, mientras que en ensayo tenemos a Páginas Libres, Horas de Lucha y Bajo lo Propio. Ensayo, ¿no? Un gran ensayista. Hay que tener en cuenta que en el Perú solamente tenemos pues contados ensayistas. Uno de los ensayistas es Manuel González Prada y otro es José Carlos Mariátegui. Creo que son los mejores exponentes del ensayo peruano. Bien, vamos a comentar de la obra Páginas Libres. Ya hemos indicado por qué le puso páginas con J, ¿no? Reitero, queridos alumnos, no va a empezar a decir, profe, si mi profe dice que es de comunicación, está escribiendo páginas con J, qué vergüenza. Siempre hay que respetar, ¿no? Pues González Prada lo puso con J y pues yo no soy nadie para decir cambiarlo, ¿no? No lo podemos cambiar porque la obra es que él lo puso, es así. Bien, ya les dije por qué, porque él decía que los sonidos fuertes de la G, bueno, en este caso los sonidos fuertes de la J pueden reemplazar a la G. Esa era su propuesta, ¿no? Dentro de la gramática. Y no quería saber nada que viene de España. Bien, este libro, dice, reúne artículos y discursos del periodo desde el año de 1855 a 1891. ¿Sí? Publicado en París, capital de Francia, en 1894, ¿no? El libro se divide en 5 partes. Cada uno reúne 4 artículos o discursos. Los temas son variados, destacando los de la prédica. Estos son los temas, ya chicos. ¿Qué temas destaca, profe, en Páginas Libres? Destaca su prédica antichilena y de crítica literaria.
De eso se basa básicamente Páginas Libres. Ahora, un poco para comentar esta parte, ¿no? Dice González Prada, en Página Libre nos dice que el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. Si nosotros los peruanos perdimos la guerra con Chile por dos razones. Y hay que saber cuáles son esas razones, ¿no? La cual hace su ensayo. Recuerden, el ensayo tiene algún valor científico, seguramente también literario, ¿no? Es obvio, pero también digámoslo, alguna validez científica, porque es una visión de lo que él tiene, en este caso, sobre por qué el Perú perdió la guerra con Chile. Y él dice que el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. Uno, primer motivo, dice, nuestra ignorancia, chicos. Nuestra ignorancia. ¿Ya? Primer motivo, que Perú perdió la guerra con Chile fue por nuestra ignorancia. Y otro motivo que perdimos la guerra con Chile fue por nuestro espíritu de servidumbre. Nuestro espíritu de servidumbre. Esa es la propuesta que hace González Prada. Y por esos dos motivos se dice que perdimos la guerra con Chile. Servidumbre. A ver, ¿por qué nuestra ignorancia, dirán ustedes? Como les decía, por ejemplo, quienes fueron a la guerra, quienes pusieron el pecho, como dice, ante las huestes chilenas, no fueron pues los limeños, no fueron aquellas personas que tenían en esa época pues terratenientes, gamonales. Esos no fueron a la guerra con Chile. Quienes fueron a la guerra con Chile fueron los patriotas indígenas, campesinos. Pero esas personas, campesinas, indígenas, no estaban preparados. Primero, militarmente no estábamos preparados. Los campesinos, los indígenas, en esa época no sabían ni leer ni escribir. Es decir, no sabían nada de planificación de guerra, ¿no? Entonces, simplemente fueron a la guerra por un fervor patriótico, por defender simplemente nuestra soberanía. Es decir, ¿cómo nos pueden ganar los chilenos? Vamos a defender simplemente por ímpetu. Más no tenían conocimiento, o sea, no eran estudiados, menos estaban preparados militarmente. Los peruanos no estaban preparados militarmente. Es más, seguramente ustedes recuerdan, queridos alumnos, aquel presidente cuando empezó la guerra con Chile, ¿no? Cuando empezó la guerra con Chile, se fue llevando dinero, lingotes de oro, se fue a Europa a comprar armas para enfrentar a los chilenos. Ese traicionero, presidente traicionero, nunca más regresó al Perú. Se quedó con todo el dinero. Militarmente el Perú no estaba bien. Obviamente no estaba bien. Y ya sabemos, pues los chilenos nos derrotaron en toda conflagración bélica con Chile. Era derrota tras derrota, derrota tras derrota. Primero fue vía marina y luego fue vía terrestre, ¿no? Por ejemplo, los chilenos, un poco para comentarles, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, pasaron por acá por Huaraz. Seguramente por algunas ciudades por donde ustedes viven también pasaron los chilenos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando pasaron por acá por Huaraz, por el Callejón de Huaylas, es un valle, ¿no? El Callejón de Huaylas es un valle. Estos chilenos, pues, en su trayecto iban abusando de las mujeres, ¿no? Iban abusando de las mujeres. Y muchos apellidos que tenemos acá en el Callejón de Huaylas, por ejemplo, es el apellido Rojo, el apellido Chile o el apellido chileno. Gran profe, ¿por qué hay ese apellido? Quizás ustedes tienen amigos, familiares, conocidos que tienen ese apellido, el apellido Rojo, el apellido Chile o apellido chileno. Esos son apellidos toponímicos. ¿Por qué toponímicos? Dirán ustedes, queridos alumnos, porque estos chilenos cuando venían acá, pues tenían el poder con las armas,
Y cuando pues miraban sobre una mujer atractiva, pues simplemente abusaban de ella. Y muchas veces esas mujeres estaban en su periodo fértil y quedaban embarazadas, ¿no? Ojo, es real, ¿ah? ¿No? El profe está en literatura, está contando historias que está en su mente, ¿no? Eso es real. Entonces, esas mujeres quedaban embarazadas y cuando la mamá, pues ya luego de 9 meses iba a registrar la partida de su hijo y le preguntaba, pues el registrador le decía, ¿quién es el papá? Obviamente, pues la mujer no sabía quién era, pues, ¿no? Porque el violador, no, ese chileno no le decía, pues yo soy tal, tal, ¿no? No le daban ni su apellido, no, simplemente abusaba y seguía su camino. Y pues la mujer simplemente le decía, bueno, no sé quién era, pero estaba de rojo. Ah, bueno, entonces apellido rojo. Los chilenos su uniforme era rojo, ¿no? Otros decían, pues otras mujeres decían, pues no, fue un hombre chileno que me abusó. Ah, chileno. Otros decían, bueno, fue un hombre de Chile, un soldado de Chile que me abusó. Ah, de apellido Chile. Entonces el apellido, por ejemplo, Chile, chileno, rojo, son toponímicos que nos trajeron estos chilenos, ¿no? Lamentablemente los chilenos en su recorrido abusaron, ¿no? De las mujeres. Y eso pasó en todo, casi en todo el Perú, por donde caminaron los chilenos. Y cuando rodearon Lima, usted sabe muy bien Lima, fue rodeado por los chilenos, y los limeños se acobardaron, se acobardaron. Y quienes fueron a defender a Lima, queridos alumnos, fueron los provincianos. Los provincianos fueron a defender Lima en la batalla de Miraflores. Como decía González Prada, él dice, los limeños se metieron en sus culleros, en sus gallineros, por cobardía. Y ahí fue el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, chicos, estoy haciendo digámoslo así, estoy hablando solo. ¿A alguno de ustedes de Huánuco? Quiero preguntarles, ¿quién es de Huánuco? ¿Alguno de ustedes de Huánuco? ¿Nadie? Les pregunto, ¿cómo se les llama a los de Huánuco? A ver, ¿cuál es el apelativo de Huánuco? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se les dice cariñosamente a los huanuqueños? ¿Tienen idea, chicos? Yo no. ¿Idea? Ya, a ver, les comento, ya, a los de Huánuco se les llama pata amarilla. Hay un grupo todavía, un grupo pata amarilla. A los de Huánuco le dicen pata amarilla. No es que los de Huánuco, sus piecitos son amarillos. No, 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 no. Tiene una razón, una explicación. Se dice que en la guerra con Chile, a los campesinos huanuqueños, sus mujeres, sus esposas, les tejieron hojotas de color amarillo. Hojotas así como medias de lana, ¿no? Pero todos de color amarillo. Y pues esas medias iban hasta la rodilla, así como botas. Y los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas. ¿Y quiénes eran las patas amarillas? Eran pues los campesinos indígenas que iban de Huánuco a defender Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de por qué a los de Huánuco se les llama pata amarilla. Entonces, ya saben, Lima en la batalla de Miraflores, porque fue la última batalla en la cual ya el Perú, como dice, Perú plantó pico y dijo, ya pues nos derrotaron. Y Miraflores, en la batalla de Miraflores, los chilenos nos fustigaron, pues nos ganaron. Y Lima quedó bajo el dominio de los chilenos. Y sitiaron Lima, ¿no? Igual en Lima cometieron sus atrocidades los chilenos. Y la historia dice que por ahí pasaba un general francés, un general, y este general vio todas las atrocidades que cometían los chilenos, todas las atrocidades. Y este general francés fue a entrevistarse con el general chileno. Y cuando se entrevistó le dijo, mira, le dijo así, te doy 24 horas para que tú y tus hombres dejen Lima de tanto abuso que están cometiendo.
Caso contrario, yo te hago la guerra. Te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Pues los chilenos al día siguiente alistaron, como dice, sus chivas, disculpen el término, y se fueron. Fíjense. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo González Prada hace ese esbozo que el Perú perdió la guerra con Chile por nuestra ignorancia. Y por otro lado, nuestro espíritu de servidumbre. ¿Por qué, profe? Porque los peruanos... A ver, un poco chicos, a ver, pregunten, les pregunto. Un chileno, ¿cómo lo llama un peruano? O un ecuatoriano, ¿cómo nos llaman a nosotros los peruanos? ¿Tienen idea cómo nos llaman en otros países? ¿Cómo nos llaman en otros países? ¿Cómo nos conocen en otros países? ¿Saben cómo nos llaman, chicos? No dicen gallinas. De verdad, no es que seamos hinchas de la U. Nos dicen gallinas. ¿Por qué nos dicen gallinas? La gallina tiene una característica. La gallina simboliza la cobardía, ¿no? Tú quieres ser una gallina, se va cagarreando, ¿no? Pues eso, ¿no? Los peruanos, sobre todo los que estaban en este caso, seguramente la clase política, la clase social alta, seguramente limeña, la clase aristocrática, ellos no pusieron el pecho en la guerra con Chile, huyeron de la guerra con Chile, se acobardaron en la guerra con Chile. Simplemente eso, ¿no? Y quienes fueron a defender, reitero, fueron los indígenas, ¿no? Simplemente los indígenas, los campesinos, por un amor a la patria, aunque sin armamentos, se fueron a defender nuestra soberanía. Y esas fueron las causas, ¿no? Por la cual perdimos la guerra con Chile. No estábamos preparados ni intelectualmente ni militarmente y acobardados por nuestros gobernantes, nuestros militares, perdimos la guerra con Chile. Indudablemente. Ahora, entre los discursos que pronunció González Prada destacan en este caso discurso en el Ateneo, discurso en el Olimpo, discurso en el Politeama y Perú y Chile, ¿no? Hay un discurso bastante conocido que desarrolla González Prada. A ver, me van a escuchar y me van a comentar qué nos quiso decir González Prada. En uno de los discursos en Página Libre dice la siguiente frase: los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Reitero, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Pregunto, ¿qué quiso decir González Prada con esa frase? A ver, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué quiso decir González Prada con esa frase? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Alguien, por favor? Vamos, Quería, chicos. quería decir que los jóvenes trabajaran y los adultos descansen. Ya, gracias. ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos, a ver. ¿Qué opinan ustedes? González Prada dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Por qué creen que dijo eso? A ver, ¿qué opinan? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Quiso decir que los viejos se vayan ya al cementerio, que se mueran? ¿Y los jóvenes deben trabajar? ¿Qué dicen? A ver. ¿Saben qué quiso decir, chicos, con esa frase? Esa frase clásica de González Prada. Ustedes tienen que conocer eso. Alguien te dice, a ver, dime, oye, en la hora del almuerzo te dice tu papá, a ver, hijita, ¿qué has estudiado hoy día? Bueno, hoy día comunicación. ¿Y qué has aprendido en comunicación? Ah, bueno, yo el único que aprendí en comunicación es que González Prada dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Muy bien, qué interesante. Y te dice, ¿y por qué? A ver, cuéntame por qué. ¿Por qué los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra? En este caso hay que sustentar, ¿no? Hay que explicar. Dijo que los viejos a la tumba
No es que los viejos se vayan al cementerio, sino quiso decir que los viejos ya tuvieron su oportunidad, ya tuvieron su tiempo para gobernarnos. Pero estos viejos políticos no nos llevaron al fracaso en la guerra con Chile. Así que deben dar paso a los jóvenes que tienen nuevas ideas, van con ímpetu y quieren cambiar la sociedad peruana. Pues esa frase se puede acuñar ahora, ¿no? Hasta ahora podemos acuñar esa frase. En nuestra clase política, ¿cuántas personas viejas hay? Ahora estamos en una crisis política, por ejemplo, ¿no? El Perú está sumido en una crisis política. Siempre encontramos los mismos políticos de siempre en la palestra. Y pregunto, ¿en el Perú no habrán jóvenes que tengan otras mentalidades, otras ideas? Siempre vamos a encontrar las mismas personas que están enraizadas, entronizadas en el poder, emborrachados, embriagados en el poder, y no dan paso a nuevos jóvenes, ¿no? Reflexionemos, queridos alumnos. Ahora ustedes saben muy bien, por ejemplo, ese es el tema del Congreso en la cual quieren, por ejemplo, quieren la reelección con la famosa bicameralidad, o sea, que haya Congreso, digo, que haya diputados, haya senadores. ¿Para qué? Porque la ley es clara, o sea, los congresistas no pueden reelegirse. O sea, yo soy congresista, termina mi periodo 5 años, termino y ya no puedo nuevamente postular. Tiene que pasar un periodo para luego recién postular. Pero esos señores, ¿qué están haciendo? Están cambiando digámoslo, esa parte del dictamen, en la cual, pues, dice que los congresistas, ¿no? Bueno, el Parlamento debe estar dividido en senadores y diputados. Obviamente, si yo soy diputado en este periodo de 5 años, en la siguiente me puedo presentar como senador. No me estoy eligiendo, me estoy en otra cámara, por eso se llama la bicameralidad, ¿no? Y fíjense, quieren seguir ahí en el poder, quieren estar ahí arriba. Pues tuvieron sus 5 años de gobierno como congresistas, presidentes, etcétera, pues que den paso a otros jóvenes. A otros jóvenes. El Perú hay personas preparadas, hay personas en cada provincia, en cada ciudad hay personas preparadas. Entonces, fíjense, esa frase de hasta ahora perdura, ¿no? Podemos decir ahora también, estos viejos de nuestra política deben dar paso a los jóvenes. No han hecho nada bueno por nuestro país. Eso como una referencia, ¿no? Otra frase que decía González Prada decía, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Es decir, cuando dice en el Perú donde se pone el dedo sale pus, básicamente hace referencia a la podredumbre. Pero podredumbre de que se podría la fruta, ¿no? La podredumbre de la corrupción, queridos alumnos. La corrupción ha existido desde la que llegaron los españoles hasta ahora. Y no hemos podido revertir eso. No hemos revertido esa situación de la corrupción. En el Perú, como dice, reitero, como decía González Prada, donde se pone el dedo sale pus porque se pudre. Nuestra sociedad peruana se pudre en todos los estamentos del Estado. ¿Y cuándo vamos a cambiar eso? Y eso van a cambiar ustedes, queridos alumnos. Ustedes, solo ustedes van a cambiar eso. Porque los viejos están pues corroídos por la corrupción. Los políticos están corroídos por la corrupción. Eso ya, pues como dice gallina que come huevo, aunque le lo cortes el pico, ya no, ustedes tienen otra mentalidad. Quizás de acá a unos años ustedes van a ser autoridades, van a ser alcaldes, regidores, gobernadores, quién sabe, presidentes, congresistas. Pero luchemos contra la corrupción, esa corrupción que nos corroe a la sociedad peruana. Y esa frase, pues, como les decía, de González Prada, donde se pone el dedo, sale, pues, no ha pasado de moda, sigue vigente, ahora es siglo XXI. Igual seguimos. ¿Cuándo cambiaremos eso? Eso depende de nosotros, de ustedes que son jóvenes, de sus generaciones, de ustedes, de sus hijos. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, de que uno llega al poder es para atesorar, ganar riqueza, dinero, poder, fama, llenar los bolsillos y lo demás no me interesa.
Esa forma de gobernar nos ha hecho mucho daño a nuestro país y la cual estamos sumidos ahora en esta crisis política, social, ¿no? De nuestro país. Entonces, González Prada fue muy punzante en su época. A González Prada le criticaban mucho en su época, le odiaban mucho. Fue el hombre más odiado seguramente en el siglo XIX. Sus enemigos le decían el sibarita, que era pues un tipo muy perspicaz, ¿no? Algunos le decían el apóstol de la muerte. Ese era su apelativo, el apóstol de la muerte, y otros le decían el sibarita. Entonces, queridos alumnos, queda como reflexión, nosotros, ustedes como estudiantes jóvenes que son, cada uno sumemos, ¿no? El cambio va a ir de nosotros en forma particular. Si nosotros pedimos que todos otros cambien y yo no cambio, la sociedad no va a cambiar, queridos alumnos. El cambio va a ser de uno mismo. Si yo cambio, voy a cambiar a mi familia. Si mi familia cambia, vamos a ir cambiando la sociedad, los vecinos, todo vamos a ir cambiando. Pero tenemos que cambiar esa forma de pensar de que llegar al poder es solamente para usufructuar en nuestro propio provecho. Lo demás no nos interesa. Esa es una forma, digámoslo, de que siempre se han realizado en nuestro país, ¿no? Y eso seguramente ustedes se van a dar cuenta más adelante que los sectores estatales del Perú, todos los sectores están llenos de corrupción. Si quieres trabajo, tienes que pagar. O quieres algo, tienes que pagar, ¿no? Como ejemplo. Entonces ahí nos queda una reflexión, queridos alumnos, para poder nosotros y ustedes y todos nosotros añoramos pues que nuestro país sea un país pujante, ¿no? País emprendedor, que vaya adelante, a pesar de sus diferencias, etc. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, queridos alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, queridos chicos. Si no hay ninguna pregunta, yo les voy a agradecer por su tiempo y su paciencia. Y bueno, ya es hora de su almuerzo, seguramente van a almorzar. Bueno, desearles un bonito fin de semana y que nos vemos la próxima clase y que tengan un bonito día. Gracias, chicos. Feliz fin de semana. Y su paciencia. Buenos días. Chao, Hasta luego, profesor. Chao, Luz, Hasta la Clarita. próxima Chao, Romini. clase. Chao, Pati. Cuídense. Nos vemos.